Comenzamos un nuevo filandón. Esta semana es obligado a hacerlo recordando a las víctimas de ese accidente de la mina de Cerredo, también a los heridos, a las familias y a las cuencas mineras que están pasando días muy duros. Desde aquí todo el abrazo y el apoyo desde la 8 León y desde este filandón, en el que, sin embargo, pues la actualidad tiene que continuar. Además, pasados ya esos 2 días de luto decretados en la provincia y en la comunidad, continuamos con esa actualidad desde un punto de vista político y además también desde una perspectiva nacional, y para ello contamos con la diputada del Partido Popular y presidenta de la formación aquí en la provincia, con Esther Muñoz. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Para analizar esa actualidad también tenemos al director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y a nuestro compañero de Es Radio León, Santiago Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también a los dos por estar en este filandón que comenzamos, analizando en primer lugar, y antes de ir entrando en los distintos asuntos, pues cómo está ese clima político que parece especialmente crispado en los últimos meses. ¿Cómo lo percibe usted desde dentro? Bueno, no es fácil hacer oposición a un gobierno que se salta absolutamente todas las líneas rojas, ¿no? Para mí una de las cosas más importantes que estamos viendo es que tenemos un presidente del gobierno que ha anunciado que está dispuesto a estar 4 años gobernando sin presentar ni siquiera un presupuesto, ¿no? Yo quiero recordar que los últimos presupuestos generales se presentaron en 2022, se aprobaron en 2023 y están prorrogados desde entonces. Es decir, Sánchez no ha aprobado unos presupuestos en esta legislatura nueva, ¿no? Y yo creo que un presidente que se salta absolutamente todas las líneas rojas y que lo hace además porque está rodeado de corrupción, no solamente en su partido y en su gobierno, sino también en su entorno familiar, pues es verdad que no está siendo una legislatura fácil. ¿Qué supone esto para León? El hecho de que no haya presupuestos, una vez más, previsiblemente, el presidente Sánchez ha dicho que no va a haber presupuestos. ¿Qué supone para León que de nuevo no haya una partida presupuestaria destinada a cuestiones tan elementales y que se dejan de manifiesto todos los días en una provincia como la leonesa? Bueno, desgraciadamente para León es más de lo mismo, ¿no? Porque incluso cuando hubo presupuestos tampoco había partidas especiales para León, ¿no? El presidente Sánchez lleva 7 años y de todos esos proyectos vitales para la provincia de León no ha llegado absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. Solo hay que ver todas las promesas que se hicieron en campañas, todos los ministros que vinieron por la provincia prometiendo multitud de inversiones y de proyectos, y no ha llegado absolutamente nada, ¿no? Y por tanto es un fracaso para un gobierno no tener capacidad de presentar unos presupuestos porque no tienes una mayoría parlamentaria. Desde el Partido Popular dijimos desde el principio que esta legislatura nacía muerta, solo iban a tener un consenso, que era el de la investidura, votos a cambio de gobierno, ¿no? Y Puigdemont tenía una amnistía a cambio de investir a Pedro Sánchez. A partir de ahí no ha habido ninguna mayoría parlamentaria para ejecutar absolutamente nada, mucho menos un proyecto vital como son los presupuestos generales, ¿no? Yo repito muchas veces, pero es que es verdad, nunca jamás un gobierno había recaudado tanto en impuestos, nunca habíamos tenido un infierno fiscal los españoles y los leoneses como lo tenemos ahora, y nunca había recibido León menos, nunca. Los actuales presupuestos generales se hicieron para la pospandemia. ¿De verdad alguien cree que esas cuentas son las que necesita nuestro país en estos momentos? Pues es evidentemente que no, ¿no? El propio Sánchez, cuando estaba en la oposición, le decía a Rajoy: o presentas presupuestos o elecciones, ¿no? Eso es lo que le exigimos a Sánchez. Si no tienes una mayoría para aprobar la ley fundamental de una legislatura, que son los presupuestos, elecciones, ¿no? Es evidente que la falta de presupuestos lo condiciona todo. Pero yo quiero retrotraerme a septiembre, creo que fue septiembre-octubre del año 23, usted se reunió con Javier Alfonso Cendón, el secretario general del PSOE de León y también diputado nacional. Se reunió en Madrid para tratar de formar una pequeña entente para defender los asuntos pendientes en la provincia de León. De esa reunión nunca más se supo, no hubo ninguna otra reunión más. Dos cosas: una, de quién es la responsabilidad de que no se haya repetido esa reunión, y segundo, esa falta de unidad de los parlamentarios nacionales de León en Madrid es la que está condicionando que no vengan inversiones a la provincia de León, porque en los presupuestos del 22 ya había inversiones para la provincia que no han llegado. ¿Por qué no se han ejecutado? ¿Por qué no hay mayor unidad entre los parlamentarios nacionales? Pues mira, sobre la primera pregunta te voy a decir, probablemente la responsabilidad es mía. Y fíjate si te estoy siendo sincera. Es muy difícil hablar sobre León con un gobierno que por esas fechas, en septiembre, octubre, noviembre, aprobaba la amnistía. Es muy difícil hablar con un gobierno sobre los proyectos que necesita León cuando está prometiendo quitas de deuda a Cataluña, con dinero que vamos a tener que pagar los leoneses.
Es muy difícil hablar de León con un gobierno que piensa únicamente en los intereses de Pedro Sánchez. No está siendo una legislatura normal, no hemos presentado presupuestos. Lo lógico es que hubiéramos empezado desde septiembre-octubre a hablar de presupuestos y hubiéramos podido, Zendón y yo, hablar con los distintos ministerios para ir metiendo, pero es que ni siquiera los han presentado, o sea, no ha habido ni siquiera esa oportunidad en esa fase de preparatoria de presupuestos para poder hablar de ello. Entonces, ¿la unidad haría bien a León? Por supuesto, pero es que para eso necesitamos un gobierno que se dedique a gobernar, pero es que Sánchez no gobierna, Sánchez sobrevive. Sánchez no piensa en los territorios, porque lo lógico es presentar los presupuestos aunque te los tumben y comenzar esa negociación de partidas con todos los grupos. Y por supuesto yo hubiera ido con Zendón de la mano porque no tengo ningún problema, pero es muy difícil, porque el Partido Socialista y el Gobierno de España no están en los intereses de León ni en los de ningún español, están en los suyos propios. Entonces es muy difícil, Joaquín, es muy difícil. Sí, pero hay obras pendientes de la provincia de León que sí estaban incluidas en el presupuesto del 22, que, bueno, prorrogado sucesivamente, sigue en vigor. Y esas obras tampoco vienen. Quiero decir, bueno, yo no puedo hablar con el gobierno para cosas que no estaban ya presupuestadas, pero para las presupuestadas, pues no sé, yo lo encuentro necesario. No sé si, y entiendo las dificultades y entiendo que me imagino que tampoco Javier Alfonso Zendón tenga ninguna gana de volver a reunirse con usted, pero los leoneses echamos de menos, bueno, pues por supuesto echamos de menos inversiones, pero también echamos de menos una defensa común. Bueno, yo creo que es importante, creo en ello, por eso me reuní con Zendón en septiembre. De todas formas, desde el Partido Popular hemos presentado multitud de mociones instando al Gobierno y PNLs instando al Gobierno a que esas partidas se ejecuten y que esas inversiones vengan, pero el Gobierno hace oídos sordos, el Gobierno está en otras cosas, ¿no? Y por tanto, yo insisto, si mañana hubiese un trámite de presupuestos con el que poder pedirle al Gobierno todas esas inversiones que faltan y que se ejecuten las que ya habían anunciado, desde luego ahí estará el Partido Popular, como no puede ser de otra manera. Una de esas iniciativas fue la que hace un mes exactamente llegabais de esas reivindicaciones que vais a recoger y que vais a llevar una iniciativa. No sé si ya está hecha las reivindicaciones, si ya está esa lista hecha y si existiría por parte de vuestra parte un consenso para llegar en un mínimo a rehabilitar esta provincia. Bueno, fíjate, la base de esa moción va a ser probablemente el plan estratégico que se hizo en aquella famosa mesa por León, ¿no? De todas las reivindicaciones que venían en ese plan estratégico, casi el 90% eran todo planes nacionales, no de la Junta de Castilla y León. Yo creo que esto es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Cuando se ha hecho un estudio de qué es lo que le falta a la provincia para acabar de despegar, no se mira a la Junta, que está trabajando, sino que se mira al Gobierno de España, ¿no? Y este Gobierno lleva 7 años. Está fenomenal que el PSOE hable de cuando estaba Rajoy, pero llevan 7 años, ¿vale? Y no se ha ejecutado absolutamente nada. Muchos de esos proyectos venían en aquel famoso pacto que se hizo en la Diputación de León, que vino Ábalos, parece otro tiempo de la historia, y no se hizo absolutamente nada. Se volvió a reeditar ese pacto, sigue sin venir absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa moción se presentará, pero también, te digo, yo dudo que se haga ahora lo que no se ha hecho en 7 años. Es decir, ojalá tuviésemos otro presidente del Gobierno que pudiese estar pendiente de los intereses de los españoles y de los leoneses y no de los suyos propios, pero en estos momentos es el presidente que tenemos, ¿no? El Partido Popular pide con mucho ahínco que haya un adelanto electoral, que yo, como hemos dicho también al principio, no creo que se pueda producir. ¿Con qué escenario juega el Partido Popular? ¿Con un escenario de una ruptura absoluta en el Gobierno, entre las dos partes del Gobierno, las tres o las que haya? ¿Con un escenario de unas elecciones en el 26? ¿Esperar al 27? ¿Con qué escenario trabaja el Partido Popular? Porque me imagino que lo que no querrá el Partido Popular bajo ningún concepto es que le pillen con el pie cambiado y que de repente haya unas elecciones y no haya una estructura montada como para una campaña electoral. Bueno, la obligación del Partido Popular, y es como estamos trabajando, es pensar en todos los escenarios. Estamos en una legislatura profundamente inestable, impredecible. Entre otras cosas porque no depende solo de Pedro Sánchez, depende de muchos factores, ¿no? Le vemos todo el día jugando con 5 platillos y en cualquier momento cualquiera de esos platillos se puede caer. Ya sea por ese gobierno que no tiene conjunto y conformado, que es con varias fuerzas políticas, lo hemos visto ahora mismo con la subida del gasto militar en defensa. Sánchez va a Bruselas, pero no puede prometer nada en nombre de España, porque ni siquiera puede hacerlo en nombre de su gobierno. Una parte de su gobierno quiere salirse de la OTAN. Y otra parte del gobierno está comprometiéndose a subir al casi 3% en gasto militar en PIB, ¿no? Por lo tanto, eso por un lado. Por otro lado, Puigdemont, que no tiene esa ansiada amnistía, que quieren amnistiarle ahora la prevaricación, que estamos viendo que puede haber tribunales que lleven la situación al TJUE, porque eso va en contra de los tratados de la Unión Europea, amnistiar delitos de prevaricación, ¿no? Y de financiación irregular.
bueno, Sánchez tiene muchos platos, vamos a ver qué pasa. Entonces, la obligación del Partido Popular es pensar en todos los escenarios. Lo lógico en un gobierno en el que hay casos de corrupción en la familia es que se convocasen elecciones. Acabamos de verlo en Portugal. Por muchísimo menos se han convocado elecciones en nuestro país vecino. Cuando tú tienes un problema y no tienes una mayoría parlamentaria y no puedes presentar unos presupuestos, tú convocas elecciones. Lo hemos visto en Alemania. Es decir, en los países demócratas de nuestro alrededor, cuando uno no tiene una mayoría parlamentaria en un sistema parlamentario, convoca elecciones. Cuando tú tienes casos de corrupción que atenazan a tu gobierno o a tu familia, convocas elecciones. Entonces, el sistema y el panorama en el que estamos ahora mismo en España es con un gobierno que se está saltando todas las líneas rojas, con un presidente que le da exactamente igual todo, que ataca directamente desde el gobierno a los jueces, lo hemos visto este fin de semana con María Jesús Montero, que no tiene ningún tipo de línea roja, ni siquiera las que él mismo se planteaba. Insisto, hace 7 años Sánchez decía por activa y por pasiva o presupuestos o elecciones, y ahora él mismo no se lo aplica. El PP tiene que trabajar en un escenario de que puede haber un adelanto electoral en cualquier momento, tenemos que trabajar con que puede ser en 2026, puede querer presentarlas, por ejemplo, con Andalucía, o puede querer hacer un superdomingo con las municipales y con las autonómicas. Tenemos que trabajar en los 3 escenarios, porque lo que tenemos claro es que hace falta un cambio de gobierno y un cambio de rumbo a nuestro país. Ese cambio de rumbo a nuestro país afectará positivamente a León, estoy convencida. El gasto militar tampoco va a entrar dentro, tampoco se va a aprobar en el Congreso. No sé si tiende la mano el Partido Popular para evitar este tipo de actos que realiza el señor Pedro Sánchez. Y luego, ¿qué va a suponer este aumento de gasto militar? Pedro Sánchez ha dicho que no va a suponer ningún tipo de recorte. No sé si lo considera así el Partido Popular. Bueno, nosotros, el presidente Feijóo lo ha dicho claramente, ¿no? Nosotros creemos que una situación como la que está viviendo Europa y España, y a lo que nos tenemos que enfrentar con un aumento muy considerable del gasto en defensa militar, requeriría un pacto de Estado. Es muy difícil llegar a un pacto de Estado con un gobierno dividido en el que unos quieren estar en la OTAN y otros no. Es muy difícil. Sánchez dice que no va a quitar ni un solo euro de gasto social en ese aumento, pero para que me entienda la gente que nos está viendo, un punto porcentual de PIB son 16.000 millones de euros y probablemente tengamos que subir al 3%. El otro día el secretario de la OTAN dijo que los países OTAN tendrán que llegar al 3,5%. Ahora mismo estamos en el 1,28%. ¿De dónde va a sacar 30.000, 35.000 millones de euros? ¿Más impuestos? Sánchez el otro día compareció ante las Cortes para hablar del Consejo de Europa en el que se hablaba de todo esto en la Unión Europea y no anunció absolutamente nada, no dijo nada, ni de cómo lo va a hacer. No le tiende la mano al Partido Popular, al contrario. Oye, el presidente Feijóo le ha dicho: si vamos a aumentar el gasto en defensa y queremos saber cómo, cuánto, las capacidades militares, humanas, recursos tecnológicos, nos gustaría reunirnos con el GEMAZ y con los 3 jefes de los ejércitos para ver cómo se va a hacer. Bueno, es que se rió. Y ahora dice que es inaudito. Inaudito no. Felipe González lo hizo con el señor Aznar. Estamos en un momento en el que debiéramos estar conjuntamente las dos fuerzas políticas que somos partidos de Estado. El problema es que el PSOE y Sánchez ya no son un partido de Estado hace mucho tiempo. ¿A juicio del PP, de dónde va a salir ese dinero? Bueno, pues tendrá que ver. Pero, por ejemplo, el primer ministro británico, que es socialista, ya ha dicho que evidentemente va a tener que tocar partidas sociales. No sacan 30.000 millones de euros de una chistera. Del banco, aumentando la deuda y ya la pagaremos. Bueno, la Unión Europea ya ha dicho que no va a dar, que esto no va a ser como el fondo COVID. Y la Unión Europea ya le ha dicho en el libro blanco que han aprobado el otro día que no se van a poder acoger ni a créditos ni a préstamos y que tiene que ser todo vía deuda nacional. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo hace el señor Sánchez. 30.000 millones de euros no te los dan de un día para otro, sobre todo teniendo en cuenta un gobierno que no paga. Usted tiene una forma de hacer política que concita tantas adhesiones como odios. Y tiene una situación intermedia, por decirlo de alguna forma, entre ese centro absoluto que siempre se busca en las elecciones y la extrema derecha, ¿no? Esas relaciones esa forma de hacer política pueden mejorar las relaciones con Vox, porque entiendo que tal y como está el panorama electoral y la división del Parlamento, o el PP pacta con Vox o es muy difícil que pueda gobernar, porque es muy difícil ahora mismo, con el panorama que hay, una mayoría absoluta. ¿Las relaciones con Vox pueden mejorar? Bueno, comienzo con lo de mi forma de hacer política. Tengo una forma de hacer política que yo creo que es... Hay veces en alguna entrevista me han preguntado, es que eres del ala dura, y entonces yo pregunto, ¿y qué es eso del ala dura? ¿Qué es ser duro? ¿Inflexible? Yo no soy inflexible. Me he reunido con el Partido Socialista, hemos llegado a acuerdos... No, lo que soy es clara, que es distinto. Y yo entiendo que hay gente a la que la claridad no le gusta. Y vehemente. Sí, es que yo creo que es un buen atributo para un político. Si no eres vehemente, ¿a qué vienes a la política, no? Quiero decir, tienes que defender cosas, tienes que defender tus creencias y defender a la gente a la que representas, ¿no? Yo creo que es un atributo evidente de un político, ¿no?
Mira, el Partido Popular tiene un objetivo claro, que es sacar a Pedro Sánchez. Y todos aquellos que quieran sacar a Pedro Sánchez del gobierno, tendremos que pactar con ellos. Yo creo que eso es evidente. Y creo que hay una mayoría de españoles que quiere que el gobierno cambie, y quiere que haya un gobierno que se preocupe de sus problemas, y quiere que haya un gobierno que no les haga pagar un infierno fiscal en impuestos. Y yo creo que hay un montón de españoles que creen que se puede hacer política de otra manera, sin llevar al límite absolutamente todo, ¿no? Y en ese momento nos encontraremos todos aquellos que queramos lo mismo. Por tanto, ¿tenemos que mejorar nuestras relaciones con Vox? Tenemos que mejorar nuestras relaciones con todos aquellos que quieran sacar a Pedro Sánchez. Y yo soy partidaria de estar en ese camino, de todos los que creemos que tiene que haber una alternativa y que las cosas se pueden hacer de otra forma en España. Dibuja un panorama muy negro para España, pero es verdad que hay datos económicos que sí que son positivos. En estos discursos que siempre solemos escuchar en los dos partidos mayoritarios, siempre parece que todo es blanco o negro. Y parece que es imposible que haya posibles acercamientos, o ya ni siquiera hablo de algo que yo creo que los ciudadanos sí que están esperando en muchas materias, que son grandes pactos de Estado. ¿Es posible acabar con esta polaridad que también se traslada luego a la sociedad? ¿Es posible? Porque yo no sé si de verdad todo es blanco o es negro, y siempre parece, ya digo, tanto un partido como otro siempre parece que deja a un lado los datos positivos o negativos según interese y destaca el resto. No sé si es que es así, y si hay posibilidad de algún tipo de acercamiento sin que siempre todo sea culpa del de enfrente. Sí, mira, es muy difícil acabar con la polarización cuando está fomentada por el presidente del gobierno. Y me voy a explicar muy claramente. En su toma de posesión y en su investidura, en su discurso, él anunció un muro contra la derecha de este país, es decir, contra la mitad de los españoles. Es una persona que está continuamente polarizando, dividiendo. Lo hemos visto antes de ayer con las universidades privadas y públicas, ¿no? Lanzando un conejo para que no se hable de la corrupción de su gobierno con esto, y enfrentando a las universidades públicas y privadas, ¿no? Como si no existiesen ya controles para que haya garantías en las universidades privadas. Eso sí, no dice chiringuitos como el de la Complutense, donde se contrata a una persona que no tiene ni una licenciatura, como era su mujer. Entonces, es una persona que está continuamente polarizando y está continuamente dividiendo, ¿no? Y enfrentando, porque es la única forma en la que se siente a gusto. Y luego, también hay una característica de Pedro Sánchez, yo creo que es evidente, incluso los más aférrimos defensores saben que es una persona que miente mucho. Su hemeroteca, yo creo que hay pocos políticos que soporten peor la hemeroteca que Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, incluso con los datos buenos mienten. Dicen, no, es que estamos creciendo más que nunca. Y voy a poner un ejemplo que seguramente que cualquiera que me escuche me entiende. Si yo pido 2 hipotecas, mi economía crece personal. Tengo más dinero. Pero no crece de la misma forma que si en vez de un trabajo tengo 2 y me ingreso 2 sueldos. ¿A qué no crecemos igual? En una debo y en otra no debo, ¿verdad? ¿Por qué crece España? Porque nos endeudamos. ¿Eso qué va a hacer? Que las generaciones que nos preceden, ¿no? O que vienen detrás de nosotros, tengan una deuda que van a tener que pagar. ¿Eso no se va a sentir en los hospitales, en la sanidad, en la educación, en la dependencia? Por supuesto, todo lo que se pide se paga. Entonces, ¿crecemos? Sí, pero contemos todo. Con los datos del paro. Hoy hay datos del paro. Ya ha salido el gobierno diciendo qué buenos datos tenemos, hay menos parados. Bueno, es el tercer peor dato desde 2014. Y además, cuando uno va a los contratos, se da cuenta que de cada 10 contratos, solo 2 son fijos. El resto son temporales, casi 600.000, parciales y fijos discontinuos. Cuando uno va a las cifras de paro, se da cuenta que hay 2 millones y poco de parados, pero faltan 800.000 fijos discontinuos. Y somos los peores en datos de paro de Europa, en paro juvenil y en paro femenino. Tú dirás, son datos negros. Bueno, oye, cualquier español sabe lo que les costaba la cesta de la compra hace 7 años y cuánto le cuesta ahora. Pero en cierto modo me está dando la razón, porque al final es la forma de interpretar esos datos. Quiero decir que si tuviéramos aquí a alguien del PSOE, seguramente que todos estos datos los estaría interpretando de otra manera y diciéndonos que son datos positivos. Al final, a lo que vamos es que lo que se refleja es esa disputa continua en la que no se ven, luego a veces a lo mejor los hay, pero no trasciende más el enfrentamiento, pero lo que se ve es esa polarización o ese distanciamiento absoluto, que parece que es absolutamente irreconciliable. Bueno, yo no sé si es irreconciliable o no, pero tenemos un presidente del gobierno que da un mitin y nos llama colaboradores del nazismo. No sé si es muy fácil llegar a acuerdos con alguien que te llama colaborador nazi. Tenemos una vicepresidenta del gobierno que va a un mitin y dice que somos golpistas, el PP. Claro, y luego te dicen, no, es que insultáis. No, o sea, no insultamos a nadie, pero las lindezas que nos garantiza el gobierno en sus mítines y en sus intervenciones son absolutas, ¿no?
Entonces, no es fácil llegar a acuerdos de Estado con un partido así, no es fácil llegar a acuerdos de Estado con un partido que engaña a los españoles permanentemente, y que les enfrenta, y que les divide, y que solo sabe sacar debates para enfrentar y dividir a la gente. El PP, el Partido Popular, es la oposición, es el partido alternativa al gobierno que está en estos momentos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es plantear una alternativa de qué haríamos nosotros cuando lleguemos al gobierno. Me hace mucha gracia porque el PSOE no para de decir que es que el PP solamente hace oposición y no presenta leyes. Pero si tenemos 17 leyes paradas por la mesa del Congreso, aprobadas en el Senado, y que Francina Armengol las tiene paradas porque igual se aprueban en el Congreso. Si hemos presentado casi más que el gobierno. Claro que presentamos alternativas continuamente. Pero quien tiene la obligación de sacar esas alternativas no es el Partido Popular con el PSOE, es Sánchez con los socios que él decidió que eran sus compañeros de viaje. Él se presentó ante el rey y le dijo: tengo una mayoría para gobernar este país. Era mentira. Él tenía una mayoría para que le eligieran presidente, pero no para gobernar España. Porque vamos casi para 2 años y no ha sido capaz ni de presentar unos nuevos presupuestos. ¿De verdad es normal en una democracia parlamentaria que un presidente pretenda gobernar sin presupuestos durante 4 años? ¿De verdad? Bueno, habla de la dificultad que hay para hacer oposición en una circunstancias como las actuales en Madrid, ¿no? ¿Está usted satisfecha con la oposición que está haciendo el Partido Popular en la Diputación Provincial de León, en el Ayuntamiento de la capital? Incluso hay ciertas críticas internas en el Partido Popular que dicen que hay falta de presencia en los asuntos que realmente interesan en la provincia de León o incluso en los asuntos autonómicos. Bueno, yo creo que el portavoz en las Cortes Parlamentarias de Castilla y León, por empezar por el final, es un leonés. Por lo tanto, yo creo que es evidente que claro que tenemos presencia. Tenemos ahí a Ricardo Gavilanes velando por los intereses de la provincia de León. Y en cuanto a la oposición, en cuanto al ayuntamiento, yo creo que se está haciendo una muy buena oposición. Yo creo que David Fernández está consiguiendo liderar la oposición en el ayuntamiento, es permanentemente activo, le estamos viendo todo el día, no solamente haciendo oposición a José Antonio, el alcalde, sino también presentando alternativas y presentando propuestas, y yo creo que lo está haciendo muy bien, liderando ese grupo de concejales que está en el Ayuntamiento de León. Y en cuanto a la Diputación, pues los diputados hacen lo que consideran que tiene que ser su labor de oposición, ¿no? Yo procuro darles autonomía, y si ellos entienden que la mejor oposición es esa, pues en eso están, ¿no?, trabajando. Eso quiere decir que tendría el apoyo, por ejemplo, David Fernández para ser el candidato al Ayuntamiento de León y Javier Santiago Vélez, por ejemplo, para ser, aunque ya sé que no hay candidato en la Diputación Provincial, pero sí para ser el próximo presidente provincial si el Partido Popular ganara la Diputación. Pues yo te puedo dar mi opinión personal, pero mi opinión personal importa poco, porque realmente quien tiene que... No, es usted la presidenta del partido, sí, importa. Pero quien tiene que nombrar a los candidatos tanto al Ayuntamiento de León como a la Diputación es la Junta Directiva Nacional, y quedan 2 años y pico, por lo tanto, adelantarnos, no sé ni si yo voy a volver a ser candidata, quiero decir, que podemos hacer futuribles, pero yo creo que lo que interesa ahora es que la gente esté trabajando, y que la gente trabaje y haga oposición, que es para lo que nos han votado los leoneses, ¿no? Y por tanto, en eso están trabajando. Aventurarnos a lo que va a pasar dentro de 2 años y medio, viendo cómo está la política, creo que es aventurarnos mucho. Hay gente en Madrid que pide un Congreso Nacional. Intuyo que para reforzar a Feijóo, porque actualmente no parece que Feijóo tenga críticas a nivel nacional. ¿Hay alguna posibilidad de que inmediatamente después de ese hipotético Congreso Nacional hubiera un Congreso Provincial? Pues mira, vamos a ver si hay Congreso Nacional o no. La realidad es que el último Congreso del partido fue en el año 2022 y por lo tanto hasta 2026 no toca, hay 4 años entre congresos, ¿no? Vamos a ver si se produce ese Congreso Nacional, tendría que haber también un autonómico y luego veremos los provinciales, aunque también es verdad que viendo que va a haber elecciones autonómicas a más tardar dentro de un año, como dice el presidente Mañueco, pues yo no sé si es el momento de que haya congresos provinciales en Castilla y León, no en León, sino en general en toda la comunidad autónoma, pero insisto, vamos a ver si efectivamente se hace ese Congreso Nacional o no, porque están en plazo, porque hasta 2026 no tocaría. Ya sé que no me va a contestar, pero ¿se presentará en ese hipotético Congreso? No sé ni lo que voy a hacer la semana que viene, Joaquín, como para saber si me voy a volver a presentar, no lo sé. Yo presente, trabajar ahora en estos momentos, que es lo que me toca. En cuanto a lo que ha dicho Joaquín, hemos visto ahora al PSOE, que ha tenido una reelección de secretario general dentro de León. No le voy a preguntar por el PSOE, pero sí le voy a preguntar, ha habido 2 ramas bastante diferenciadas. No sé si aboga usted porque exista una democracia donde se vean las posturas dentro de su partido, que se vean las diferentes ramas que tiene su partido, o aboga por una unidad firme que consolide un proyecto sólido.
Bueno, es que yo creo que la unidad no es incompatible con la democracia, entonces creo que has hecho un falso dilema, porque no creo que el ser unidad no sea democracia, y yo, por supuesto, estoy a favor de la democracia interna y externa de los partidos, ¿no? Pero sí creo que cuando un proyecto presenta unidad, es mucho más fuerte y mucho más potente, ¿no? Y yo creo que las divisiones, en todo tipo de divisiones en la vida, pues te hace más débil, ¿no? Y yo creo que si fuéramos capaces de presentar un proyecto unido, como ha hecho y ha venido haciendo el Partido Popular, pues creo que sería mejor. Hay una cierta tensión en León con el asunto, bueno, sobre todo en el Partido Socialista, con el asunto de la autonomía, ¿no? de las peticiones lideradas por una parte por la UPL, como es natural, pero también lideradas por el alcalde de León, José Antonio Díez. Para el Partido Popular el autonomismo es una patata caliente en la que no quiere entrar o va a entrar definitivamente y va a decir sí o no. Bueno, en fin, desde la organización territorial se dice que no, pero desde la provincial se mantiene un prudente silencio que no sé si conviene romper ahora, ¿no? No, pues lo voy a romper clarísimamente, Joaquín. Mira, en todos los programas electorales con los que se presentó el Partido Popular en las elecciones municipales, ninguno, absolutamente ninguno, llevaba el autonomismo. Yo creo que más claro el Partido Popular no ha podido ser. Todos los ciudadanos que han votado a alcaldes, o a portavoces, o a concejales en nuestras listas, sabían que votaban un programa en el que no iba el autonomismo. Y aún así hemos sido el partido más votado de esta provincia. Yo creo que el Partido Popular ha sido muy claro, ¿no? Eso no tiene nada que ver con que cada uno tenga sentimientos distintos. Somos una provincia muy plural, en la que aquí todo el mundo se siente cada uno a su manera. Hay gente que se siente solo leonés, hay gente que se siente leonés y español, hay gente que solo se siente berciano, hay gente que se siente berciano y leonés. Quiero decir, los sentimientos son muy importantes, pero la gestión es otra cosa. Y yo te voy a ser muy clara. ¿Una autonomía propia para León va a resolver los problemas que le faltan a esta provincia? En mi opinión, no. En mi opinión, no. Porque si además vamos a ese proyecto que hizo la Mesa por León, la mayoría de las inversiones que le hacen falta a esta provincia no son de la Junta de Castilla y León, son del Gobierno de España. Por lo tanto, no solucionaría una autonomía propia esos proyectos, porque son proyectos nacionales, no son proyectos autonómicos. Y en esa campaña del Partido Socialista, cuando tuvieron Diego Moreno y Cendón, que creo que era Moreno el que decía, ¿no? Oye, una propuesta para que se transfieran competencias de la Junta a la Diputación. Hombre, no son capaces de gestionar lo que tienen como para darles la educación y la sanidad. Quiero decir, que les pregunten a los alcaldes, que he estado reunidos con ellos la semana pasada con los de la ribera de Lesla y del Porma, y he estado también en la montaña, y la semana que viene también voy a reunirme con otras zonas de la provincia, y es un desastre la Diputación. Lo que nos faltaba es que una Diputación que es incapaz de gestionar lo que tiene, se reencargue de gestionar otras cosas, ¿no? En cambio sí que reclaman financiación para competencias impropias que dicen que están asumiendo, servicios sociales, etcétera. Por supuesto. No sé. Y desde el Partido Popular lo que le estamos reclamando al Gobierno de España es no solo una reforma de la Ley de Financiación Autonómica, sino una reforma que es muy necesaria de la Ley de Financiación local, porque es evidente que muchos ayuntamientos y muchas diputaciones, pero no en León, en toda España, están asumiendo competencias impropias y eso hay que regularlo y hay que financiarlo, pero eso no es algo propio de León, es una cosa propia de toda España, y el Partido Popular le hemos instado al Gobierno a que haga esas dos reformas, ¿no? La de la Ley de Financiación Autonómica y la de financiación local, porque es necesaria, claro que sí. Se nos ha acabado el tiempo de este Filandón, ha pasado ya el tiempo estipulado. Esther Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el Filandón. A vosotros, buenas noches. Y muchísimas gracias también a Joaquín Sánchez Torné, a Santiago Fernández por haber estado aquí y a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.